hablar ahora del algoritmo de propagación hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tomar esto primero con mucha calma, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos nuestra arquitectura de perceptrón multicapa. Entonces tenemos las neuronas de entrada, ¿cierto? Sería con X1, X2. ¿Qué pasa? Cada una de estas está conectada con quién? ¿Con todas? Las neuronas, ¿cierto? Vale. Entonces cada uno de estos está conectado con todas las neuronas. Uy, qué horrible. Esperen. Vamos a hacerlo pro. Bien. Tengo un pulso de cirujano. Vamos a ver. Bien. Y después de esto vamos a suponer que es una neurona de salida. ¿Estamos ahí? Es una neuronita de salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada una de estas va a tener un peso, que esto es peso 1 de la capa 1, peso 1 de la neurona, vamos, neurona 1, neurona 2, neurona 3 y neurona 4. Tengo este peso de aquí, que es W12, W13, este de aquí, que es W21, W22 y W33. Esto lo voy a llamar W41, perdón, sí, W41, W42, W43. Entonces vamos a calcular cómo es esto. La neta, ¿cierto? De la neurona 1. Entonces, ¿cuál es la neta de la neurona 1? ¿Cómo es la neta de la neurona 1? W33, W2. No, porque esta está conectada con la neurona 3. Entonces, neurona 3. Ah, sí, está. Sí, es 2,3. Sí. Sí, es 2,3. Entonces, muchachos, ¿cómo sería la entrada neta a la neurona 1? Para ver alguien que me ayude. X1 ¿por qué? W11 más X2 12. De forma análoga, ¿cuál sería la neta de N3? X3 ¿por qué? No, eso sería... no, aquí hay un... Ah, estoy loco. Esto es 3,1 y es 3,2. 1,3. Ah, sí, estoy... Yo no sé, estaba como borracho o algo así. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? X1 por W de qué? 1,3 más X2 de qué? W 2,3. ¿Cierto? Están las netas de N1 hasta N3. Ahora, ¿cuál es la salida de la neurona 1? Entonces, la salida de la neurona 1, ¿no entró alguien? Bueno. La salida de neurona 1, ¿qué es? La función de activación por la neta de la neta de N1, ¿cierto? Esa neta de N1, ¿de quiénes depende? ¿Qué es lo que quiero que vean? X1, X2 pueden considerarse como constantes. Depende del peso 1 y el peso 2. Son constantes porque las entradas a la larga están especificadas. Y luego tenemos, ¿cierto? La salida de neurona 1. ¿Y cómo sería la salida de neurona 3? Lo mismo. La neta de, la función de, ¿en la neta de quién? La neta de N3, ¿cierto? Ahora, si yo agrego un término de tendencia aquí por un teta 1, sería teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4. ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambian las netas? Aquí iría más teta 1 y aquí más teta 3. Hay que considerar el término de tendencia. Ahora, ¿qué pasa acá? Tenemos salida de neurona 1, salida de neurona 2. Esas salidas, a su vez, son las entradas a la última neurona, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante que tengan presente. ¿Cuál sería la neta de N4? ¿Cómo sería? Sería salida de neurona 1, W41 por salida neurona 1 más W42 por salida de neurona 2 más
W43 por la salida de la neurona 3. Y finalmente la salida que estaría dada. Más la tendencia del bias, una teta sub 4. Y luego tenemos que la salida total es F en neta N4. Posteriormente, ¿cierto? Eso es lo que se llama propagación hacia adelante, ¿cierto? Eso es propagación hacia adelante. Ahora nos toca mirar, bueno, yo ya conozco mi salida deseada y conozco los pesos y todo el cuento, ¿cierto? Yo sé que debo de variar los pesos para poder encontrar la salida. Eso yo debo, hay algo que tener claro eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Voy a calcular lo que es el error. El error que sería sencillamente la salida deseada, vamos a llamarla T, menos la salida, que es F de neta N sub 4. Pero ¿cómo? ¿Recuerdan por qué no utilizamos error absoluto? De métodos numéricos, ¿por qué no utilizamos error absoluto? ¿Qué pasaba, muchachos? ¿No recuerdan? Eso es de métodos numéricos. ¿Por qué no tenemos error absoluto? Perdón, este error diferencial. Porque primero depende de la posición de los puntos, si es positivo o es negativo. Y si es negativo y lo sumamos con un error positivo, ¿qué pasa? Si tenemos esta es nuestra solución y tenemos un punto acá y otro punto acá. Ambos son errores. ¿Cuál es el error total de esto? 0. ¿Por qué es 0? Porque esto tiene un aporte negativo y esto tiene un aporte positivo. Y eso no debería ser así. Realmente el error es el doble, ¿cierto? Entonces, ¿qué se utiliza? No, que utilice valor absoluto. Ok, si utilizo valor absoluto me da. Pero ¿cuál es el problema del valor absoluto? La derivada. La derivada se expresa como dos funciones. Entonces se complica mucho. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? El error cuadrático medio, ¿cierto? El error cuadrático medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A partir de este error que yo tengo acá, esta E, que me da el error, yo voy a llevar ese error ¿hacia dónde? Hacia atrás. Yo quiero saber, en medio de ese error, qué aportó cada señal. Entonces, yo ese error, aquí debo encontrar la manera de, y aquí lo tendría que multiplicar por ¿quién? W, 4,2 y 4,3. Ya una vez que haga esto, ¿cierto? El error le aplico la función de activación y lo llevo ¿hacia dónde? Hacia acá, ¿sí? Y a su vez calculo el error ¿por qué, muchachos? Por los respectivos pesos y los llevo ¿hasta dónde? Hasta las entradas. Ahora, yo con ese error calculado, yo puedo modificar los pesos de tal manera el error sea igual, bajar el error, ¿cierto? ¿Cómo haría yo eso? La más sencilla es haciendo la derivada del error con respecto a cada uno de los pesos. Si yo hago la derivada del error con respecto a los pesos, estoy buscando el error mínimo con respecto a ese parámetro. ¿Por qué respecto a ese parámetro? Si ustedes observan la salida neta total, ¿de quiénes depende? Miren. ¿Sí lo ven? Depende de todos los pesos. Es una función multivariable, ¿sí? Y las variables de esa función, ¿quiénes son? Muchachos, las variables de esa función, ¿quiénes son? Tenemos si yo expandiera esto totalmente, haría una cosa gigantesca. Las funciones, la que depende de eso es de los pesos. Y de las funciones de activación, ¿cierto? Por esa razón, cuando hago la derivación del error, yo debo derivar, derivo con respecto al peso, está involucrada, obviamente el peso, y está involucrada la función de activación. La función de activación, por lo tanto, se debe de derivar, correcto, ¿sí? Y siempre lo hacemos con respecto al error. Entonces, vamos acá ahora. Entonces, la señal de la neurona J en una iteración n está definida como, ¿cierto? El valor esperado menos el valor obtenido. ¿Cómo? Este es el deseado menos el obtenido, sí. O sea, este es el valor deseado. Ese lo conocemos por la entrada. Y tenemos el valor obtenido. Sí, los T's vamos a ponerlos como deseados y los Y como obtenidos. Posteriormente vamos a tomar el error cuadrático
medio. ¿Por qué el error cuadrático medio? Porque el error cuadrático medio siempre nos da positivo. Recuerden que nosotros tomamos el error cuadrático porque no podemos tomar el error directamente de la diferencia porque hay errores positivos y errores negativos. Si usted suma error positivo con error negativo, pues le va a disminuir y no es la idea. Un error, así sea positivo o negativo, es un error, ¿sí? Entonces, y no podemos tomar el valor absoluto tampoco porque derivar el valor absoluto tiene una discontinuidad en cero, ¿sí? ¿Ustedes no recuerdan? La derivada del valor absoluto. Entonces tampoco nos sirven funciones que no sean continuas. Entonces, ¿cuál es la más conveniente? El error cuadrático medio. Y eso está chistoso porque el cuadrado se cancela con el medio. También se utiliza error cuadrático solo, pero queda un 2 por ahí maluco. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cancelamos con el 1 medio. Si usted deriva este error con respecto al peso, ese 2 baja por regla de la cadena. Por regla de la cadena baja el 2 y sale la función en términos del peso, ¿cierto? Entonces se cancela con este 2, ¿cierto? Entonces tenemos el error de una capa dada, ¿cierto? Y el error global. El error global, no se azaren con esto. El error global, lo que pasa es que aquí estamos suponiendo que tiene una neurona. Pero realmente debemos mirar. Si la capa de salida tiene más neuronas, entonces sumamos el error en cada una de las neuronas de salida. ¿Listo? Aquí solo tenemos una neurona. Y en la implementación que les voy a mostrar, solo tenemos una neurona. Pero posteriormente vamos a tener más de una neurona de salida. Porque es que la clasificación que vamos a hacer, o sea, aquí ya arrancamos con cosas más interesantes. De hecho, hoy les voy a mostrar el primer dataset. Realmente no va a dar un resultado tan plausible como uno pensaría, pero ya es un buen acercamiento. Ya hoy tenemos, por ejemplo, el primer dataset. ¿Qué pasa a continuación? Resulta que ya uno no solamente va a tener una salida, sino varias salidas. Como les mostré, cada salida sirve para clasificar una clase distinta. La idea es que no aparezcan dos unos, por ejemplo. Hay que evitar eso. Entonces, igual, ¿cómo transformar un dataset a eso? Eso es lo que vamos a ver después del primer parcial. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a tomar como el error global la sumatoria de ¿qué? De todas las diferencias de las salidas. O sea, si hubiera más neuronas de salida, ¿cierto? Pues miramos cuál es la diferencia con respecto a la salida deseada. O sea, pues si hay n neuronas de salida, pues van a haber n salidas deseadas. Hacemos la comparación y luego hacemos la suma. ¿Listo? A eso se le conoce como el error cuadrático, el error global, que es el error cuadrático medio de todo eso. ¿Listo? Que está representado acá. ¿Me siguen hasta allí? Y esto que es una matemática suave del asunto, ¿sí? Ahora sí, vamos a... Entonces, por favor, sosténganse. Eso, Kevin, muy bien. Entonces, igual ustedes vieron método numérico y pasaron eso, o sea, pues ya salieron de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. No creo que ustedes hayan cerrado los ojos y haya aparecido un 5 ahí. Ecuaciones, que ustedes cierran los ojos y el semestre ya está pasado con nota alta. Eso no pasa. ¿Sí? Pero no mencionemos nombres. Ok, muchachos, ustedes muy malvados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se preocupen que Felipe ya llegó con todo. Llegó con hasta... No, este es el FLP que ya de verdad quiero dar como es. El semestre pasado le suavicé por la tesis, pero eso ya se acabó. No, sí, ya la siguiente etapa ya me toca dejar la docencia, así que ni modo. La siguiente etapa que sigue no me puedo dar el lujo de dar clases. Hay profesores que lo hacen, pero no, yo no estoy para eso. Mucho cargo. Ya cuando uno cumple cierta edad, ya uno se cuida más en eso, ¿sí? Término de cargo. ¿Ustedes, por ejemplo, le pueden meter 8 materias y salir vivos o sí? Ella está en 8, una maestra. Yo hacía eso, pero ya no estoy para eso. Yo ya valoro mucho mi sueño, ¿sí? Y vives en otra ciudad, ¿verdad? No llegué acá. Ah, bueno. Acá se vino a Andalucía City. ¿De la ciudad de la Pata? De... Uy, qué rico. Oh. Casa de Herrero, coge Casa de Herrero. Pues sí, porque usted la tiene ahí todo el tiempo, entonces eso ya cansa. Pero es que eso es un dulce raro. Sí. Mejor no saber cómo lo tienen, pero sí. Bien, muchachos. Entonces vamos a hacer la derivada del error con respecto al
peso. Entonces, de la derivada del error con respecto al peso, ¿qué va a salir? Va a salir la derivada de la función de activación, ¿cierto? Va a salir, vamos a tener que derivar la función de activación, ¿cierto? Eso lo vamos a tener que hacer. Cuando realizamos los cálculos respectivos, bueno, yo les muestro, pues tampoco es para tanto drama. ¿Cuál es el error de esto? Es la esperada menos la obtenida, ¿cierto? Pero esta obtenida, ¿de qué depende? F de neta. Pero es la derivada de ¿qué? Del error cuadrático medio, ¿cierto? Este es el error cuadrático medio, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si hacemos la derivada, vamos a obtener lo mismo. Por regla de la cadena, ¿qué pasa? Este 2 se baja. Entonces este 2 se baja, entonces queda t menos f neta. Y si hacemos la derivada de f neta, ¿cierto? Pues va a quedar f' de neta por la entrada. ¿Sí? Sí, depende de la... O sea, lo que pasa, ya les explico. Esta f neta, pues va a ser... Recuerden que hay un peso por ahí que es x, w, sub i, j. O sea, es la entrada por el peso. Eso es una sumatoria de muchas cosas, ¿sí? Entonces, cuando derivamos con respecto a w de x, j, la derivada parcial, recuerden que en la derivada parcial el resto de cosas se vuelven constantes porque la vida es bella. Entonces nos va a quedar xd por w sub i, j. Entonces, por eso sale x sub j. Si lo ven, por eso sale la entrada. Porque la entrada está multiplicada por la variable. Si derivamos con respecto a w y j, ¿qué pasa con otros términos? Pues eso se cancela. Y queda miren acá, x w j, entonces ¿qué pasa? Pues esto es una derivada de una constante por la variable. Entonces pues queda sencillamente x sub j. Ya ven por dónde salió este señor. ¿Sí? Y ahora, ¿dónde es? Y f' de neta, pues la derivada de la función de activación. Por esa razón, la función de activación debe ser derivable. Entonces, continua derivable, ¿cierto? Es que es realmente el término. Debe ser continua derivable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De hecho, hay varias funciones que tenemos, la función sigmoide y la función logística. Esas funciones son muy bonitas, ahorita les muestro por qué. Donde f es la función sigmoide, no necesariamente, puede ser sigmoide, logística y otras dos que ahorita les voy a mostrar. Entonces, observen acá, bueno, la función de activación debe estar por acá. Auxilio, ¿dónde estás? Muchachos, ¿dónde está? No, esto ya se pasó. Bueno, pues, para eso tengo mi lapicero mágico, ¿cierto? No vayan a decir que el profesor está borracho o algo así. Entonces la función sigmoide es, a ver, no la voy a embarrar, esperen, yo miro, no la recuerdo, antes de embarrarla. La función sigmoidea es 1 dividido 1 más e a la x. 1 más e a la menos x, creo. Antes de embarrarla, sí. Bien, muchachos, si hacemos la derivada de esta vaina, pues yo soy un hombre perezoso, entonces yo no voy a derivar eso, voy a derivar es mejor esto. 1 más e a la menos x elevado a la menos 1. ¿Por qué? ¿Qué pasa si derivo lo otro? Esa regla de la división, que yo no me acuerdo de ella. La derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera dividido algo al cuadrado abajo. Entonces, ¿qué jartera eso? La segunda al cuadrado. Bueno, me da jartera eso. Entonces, yo voy a derivar más bien esto. Es lo mismo, pero pues es el mismo mico, pero más bonito. Entonces aplicamos regla de la cadena. Nos da menos 1 más e a la menos x por... Ay, sí. Gracias. Estoy perdiendo ya el hilo. Y esto, la derivada interna, ¿cuál sería? E menos g a la x. ¿Sí estamos bien? Ah, pero el menos baja. Sí, 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 sí.
menos e. Entonces menos cancela g menos, entonces queda 1 más e menos x al cuadrado por e. Ay, sí, a la menos 2. Entonces de ahí, ¿qué pasa? Esto va a quedar 1 sobre 1 más e a la menos x al cuadrado por e a la menos x. Entonces, muchachos, esto es como tener la función sigmoidea al cuadrado por e a la menos x. ¿Sí la vieron? Como el 1 se puede expresar como 1 al cuadrado, entonces utilizamos los poderes de la pereza y sencillamente la función sigmoidea al cuadrado por e a la menos x. ¿Qué tal, muchachos? Viva la vida, ¿sí? Entonces, por eso es que se prefiere esta función sigmoidea. La otra función es la logística, ¿cierto? Esa sí tengo que recordarla. Creo que era tangente hiperbólica. La otra función, aunque en esta diapositiva solo tratan la función logística, ve, no me he robado este internet. La función logística aquí yo la tengo. También se utiliza mucho. La verdad, pues aquí se prefiere esto es a la 2, ¿no? O es a la 1. ¿Esto es a la 2? Sí, es a la 2. Muchachos, pero hay que robar las IPs de los equipos. Entonces, la siguiente, ¿esta es la función? Sí. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Usted a la hora de implementar esto, ¿qué pasa? La derivada de la función sigmoidea se escribe en términos de la misma función. Es la función al cuadrado por e a la menos x. Esta es la función sigmoidea. Sino que de la otra no recuerdo cuál es la derivada de la tangente hiperbólica. Entonces función... Ah, aquí es... no, esta no es la función logística. Es la misma. Ay, sí. Esperen, muchachos. ¿Y entonces cuál era la que era tangente? Ah, esa es la función logística, la misma sigmoidea. ¿Y cuál es la otra? Es la función... Hay una función con tangente hiperbólica. ¿Cuál se llama? ¿No la recuerdan? Hay una función con tangente hiperbólica, que también se utiliza porque la derivada se escribe en términos de ella misma. Ah, ¿con qué está la misma función logística? Yo la verdad, qué pena, muchachos, tenía eso en concepto diferente. ¿Está la misma función? Logística. Yo juro que eran diferentes. Ah, ya sé a dónde ir. Ya sé a dónde ir. Se vean, esto es MLP. Ya les digo, muchachos. MPL Calcifier. Este es el bebé que vamos a aprender a usar hoy. Ya vamos a librerías hoy. Hay una segunda función, este me da el nombre. Muchachos, lo siento, pero yo soy pésimo para los nombres. Escasamente sé que él se llama Kevin, que él se llama Jorge. Sé que Maribel, Gamboa, iba a decir Gaona. No recuerdo, Parra, no, Ocampo, Herrera creo. Y por allá atrás, pues claro, Alejandro. No, mentira, Johan Sebastián. ¿Cierto? Entonces, y tengo la función sigmoidea y la otra función que se utiliza, ya les digo, es la función... la tangente hiperbólica. O sea, la función logística es esta, si la ven. También se utiliza la tangente hiperbólica porque la derivada de ella se expresa en términos de ella misma. Si no estoy mal, la tangente al cuadrado, tangente hiperbólica al cuadrado. Bueno, no recuerdo. La función, y tenemos también la función ReLU, pues que esta función, la derivada sí es más complicada. Es una función, la función ReLU es una función que cuando es 0, cuando es menor que 0 vuelve 0, y cuando es x, les explico. Esta es la función, es esta función de acá, que ustedes ven acá. Yo la tengo acá. Esta es la función ReLU. Esa sigmoidea tiene un error ahora que estoy viendo. Ah, no, la derivada... Ah, hay un error, ya lo corrí. La derivada de esa función, ya les digo, perdón, es esta función. Que si x es mayor que 0, retorna x. Y si x es menor que 0, retorna 0. Hay algo que debo aclararles, muchachos, es que en este no se pueden utilizar salidas negativas. ¿Listo? Porque las salidas negativas nos incrementan el error. Solo se pueden salidas estrictamente mayor
que 0. ¿Listo? Son salidas estrictamente mayores que 0. Salidas, solo salidas. Aclarado eso, muchachos, entonces, bueno, yo hice bien la derivada, ¿cierto? ¿Está bien la derivada, muchachos? Ayuda. Sí, la derivada está bien, ¿no? Bueno, entonces voy a hacer la corrección. Entonces realmente es simoidea al cuadrado por e a la menos x. ¿Estamos allí? Esta es la función. Entonces, claro, cuando ustedes van a hacer la evaluación van a implementar el procedimiento, pues sencillamente pueden utilizar la misma definición de la simoidea para calcular su derivada. ¿Listo? La otra función que se utiliza es la función ReLU, que es sencillamente una función a trozos. F de x es igual a x si x es mayor que 0 y 0 si x es menor o igual que 0. Hay que aclarar que estrictamente las salidas deben ser mayores que 0, ¿cierto? En ambos, la simoidea permite positivas y negativas. Y esta estrictamente mayor que 0. Pero, de nuevo les explico, el caso del error, el error aumenta si la salida es negativa. No, o sea, puede diverger la solución. Si la salida de entrenamiento es negativa. Por lo tanto, les sugiero que sea entre 0 y 1. Ahora bien, ¿cuál es la derivada de este señor? La derivada es no continua, es muy cierto. Pero nosotros vamos a trabajar estrictamente con x mayores o iguales que 0. ¿Cuál es la derivada? La derivada de... ¿Cuál es f' de x? ¿Cuánto vale? 1. F de x es 1, ¿cierto? ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Para x mayores que 0, estrictamente hablando, ¿sí? Esta ReLU no permite, esta ReLU sí ni en broma pueden tener salidas negativas. En la simoidea pueden tener salidas positivas o negativas. La simoidea es una función así. Ustedes tienen acá y en 0, ¿vale? Bueno, es algo más bonito que eso, pero ustedes me creen, ¿no? ¿O no me creen? Créanme, muchachos. Entonces, aquí da punto 5. Ella tiende a 0, ¿cierto? Y 1. ¿La ven o no la ven? O sea, no, qué cosa tan horrible. Vean, muchachos, yo voy a hacer algo que no se puede hacer en un tablero normal. ¿Qué creen que voy a hacer? Péguela. ¿Sí? ¿Qué profesor puede hacer eso en un tablero? Pegar una imagen. Entonces, claro, ahora bueno, ya no me echo más, más bomba. Entonces, miren que el 0 vale 0.5, pero observen, la salida siempre es entre 0 y 1. Eso es algo muy, muy importante. No pueden utilizar salidas, o sea, ya no pueden utilizar salidas negativas. O sea, no pueden tener salidas deseadas negativas. Si tienen salidas deseadas negativas, les toca hacer un procesamiento de datos. En este curso, en este curso espero que se les quede bastante lo del procesamiento de datos. Los datos toca manejarlos, ¿cierto? Para poder hacer cosas divertidas con ellos, para poder utilizar los algoritmos, sean cuales sean. No sé si ustedes en su vida real han tenido que procesar datos así, ¿no? Bueno, es una primera oportunidad para procesar datos. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Sentimientos? ¿Ninguno? ¿Nunca dicen nada? ¿Ocampo qué dicen? ¿Todo bien? ¿Sabe? Puede ser un quiz inmediatamente y 5. ¿O no? ¿No? Bueno, al menos ya está más contenta. ¿Gamboa qué dice? ¿Todo bien? Está entendible. Vale, porque esto me estoy deteniendo, estamos haciéndolo suavecito. No, pero muchachos, lo importante de este curso, o sea, en este curso no vamos a ver pues cosas, o sea, simplemente estamos haciendo una introducción a algo que se hace por fuera. Realmente un curso más completo sería un curso de Machine Learning puro, que la reforma que se le quiere hacer a este curso en Cali es convertirlo en un curso de Machine Learning, no de... Redes neuronales es parte de Machine Learning. ¿Qué? Redes neuronales con backpropagation más redes convolucionales más redes recurrentes tenemos suficiente. Si no, pues que como este curso cubre todo. Pero realmente, por ejemplo, Adaline casi no se usa, ¿cierto? Es más meramente para entendimiento. Bien, muchachos, seguimos acá. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Observen, muchachos. Presten atención. Tenemos
que la actualización del peso, ¿qué va a ser? El peso actual más ese epsilon, ¿qué significa? Ese epsilon, ¿quién es? Yo se los presenté la semana pasada. ¿El qué? Factor de aprendizaje. Y es qué tan veloz o qué tan lentamente nos queremos acercar a la solución. De hecho, este es un parámetro fundamental de este algoritmo. Porque si lo colocamos muy pequeño, eso va a tardarse muchísimo. Ahorita van a ver. ¿Sí? Van a ver ahorita unas gráficas y mi computador se va a demorar. Aunque, no sé, está como decaído ya. Pero creámosle que se demora un computador decente. Y lo multiplicamos por el menos, ¿el qué? La derivada del error con respecto al peso. Sabemos que esa derivada, muchachos, muchachones, muchachonas, pues tiene un signo menos, ¿cierto? Pues yo les mostré la derivada. Este signo menos sale pues de ese menos. Entonces queda un signo menos acá. Entonces como es menos, pues menos se va con menos y queda sencillamente eso. Y esta es la regla de aprendizaje delta, ¿sí? Esa se llama la regla de aprendizaje delta, ¿sí? Mediante el método de gradiente descendiente. Este método lo encuentran en la literatura como método de gradiente descendiente. Esta regla de actualización de peso se llama regla delta. ¿Listo? Para que, caso que quieran investigar literatura. Ahora bien, muchachos, ¿qué se busca con esto? Supongamos una red neuronal que tiene dos pesos. Realmente esto es n-dimensional, ¿no? Porque ¿cuántos pesos tenemos? Vamos a tener muchos. Cada peso es un eje. Entonces imaginen que tenemos 10 pesos. Es una función de R10, ¿cierto? Es una función de R10. Ahora bien, tenemos estos pesos, ¿cierto? Y la función de error es algo así. Por ejemplo. Esta es la variación del peso 1 y la variación del peso 2. Cuando arrancamos aleatoriamente, ¿cierto? No, yo puedo arrancar por aquí. ¿Cuánto me va a dar el error? Pues es fácil, trazamos una... eso no está definido. Uy, muchachos, eso fue muy violento. Esperen, que esa caída está como violenta. Esperen. ¿Cómo lo hacemos con menos violencia, muchachos? No, esperen. Así todo... Bueno, así como toda visajosa. Entonces, aquí tenemos... Bien, este X y seleccionamos aquí. Entonces el error nos da por aquí, ¿estamos de acuerdo? El error nos da por aquí. Como el algoritmo arranca con pesos aleatorios, ¿cierto? Él arranca en cualquier parte. Puede arrancar en una buena parte o en una mala parte. ¿Estamos allí? Entonces hay varias características con respecto a ese epsilon. Venga para acá, a ese epsilon. ¡Ah! Esperen. ¿Qué cuentan? Listo, epsilon. Entonces el epsilon nos va a decir, eso que hacemos cuando hacemos la derivada del error con respecto a W1, nos estamos moviendo por W1. Y cuando hacemos la derivada del error con respecto a W2, nos estamos moviendo por W2. Entonces hay dos parámetros que podemos mover. Ya sabemos que esto siempre queremos que sea igual a 0. Eso se cumple aquí. ¿Por qué se cumple ahí? Es el mínimo. Si usted probara el peso W1 acá, que es el ideal, y el peso W acá, hace las derivadas, debe darle 0. Porque ese es el menor. Ahora, nosotros lo que hacemos es hacer esta derivación, ¿cierto? Y que esta derivación nos ayude poco a poco a aproximarnos a ¿dónde? Que nos ayude poco a poco, ¿cierto? Llevarnos hacia ¿dónde? Hacia el error mínimo. Ese es el método de gradiente descendiente y la regla delta es la actualización de esos pasos, ¿sí? Entonces, por si acaso me va a preguntar, esto se llama regla delta, que es la regla de aprendizaje, ¿cierto? Y este método de acá pues tiene nombre propio, ¿cierto? Se llama gradiente descendiente. O sea, mediante las derivadas nos vamos aproximando a la función. Entonces, ¿qué pasa? En la primera iteración nos da por aquí, que nos da un peso X1 distinto y un peso
x2. Nosotros empezamos a variar. ¿Hacia dónde lo llevamos? Hacia este punto de acá. Realmente el x debería bajar, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo interviene el factor de aprendizaje? Es la longitud de este vectorcito. Uno lo puede hacer más grande o lo puede hacer más pequeño. ¿Para qué yo quiero hacerlo más grande? ¿Qué busco haciendo el vector más grande? ¿Qué pasa si el vectorcito es más grande? ¿Qué pasaría si yo aumento el factor de aprendizaje? Pues la idea es llegar más rápido. Es cuando ustedes, por ejemplo, están en la vía Cali-Buga, Tuluá-Buga y aceleran. ¿Ustedes qué quieren? Llegar más rápido, ¿cierto? La velocidad sería ese vectorcito. Si la velocidad es pequeña, usted igual va a llegar igual van a llegar a Buga. Pero ¿qué pasa? Se demora más tiempo. Si yo fuera a 30 kilómetros por hora, pues tardaría alrededor de 1 hora. Pero si yo fuera a 100, llego como en 20 minutos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Hay un problema que, entonces, a medida que el E aumenta, entonces, ¿qué pasa? Converge más rápido, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué sucede? Resulta que mi E es muy grande en esta situación. Entonces, yo empiezo así, empiezo así, empiezo así, empiezo así, empiezo así, ¿y qué puede pasar? Que me pase. Y yo empiezo con la misma velocidad a devolverme. Y me sigo pasando. Entonces ustedes van a encontrar, cuando ustedes hagan la gráfica del error, van a encontrar una situación así. Cuando es muy grande, ustedes van a encontrar que el error empieza a bajar, pero de un momento a otro empieza a hacer esto. A oscilar. Significa que el factor de aprendizaje es muy elevado. De hecho, ¿y ahora qué pasa? Es como cuando ustedes tratan de llegar al Sena y están a 100 kilómetros por hora. Y usted apenas ve el Sena, pues se pasa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Devolverse y se vuelve a pasar. Nunca va a llegar. ¿Sí? Si el factor de aprendizaje es muy grande, nunca va a llegar. Ahora me preguntan, ¿ese factor de aprendizaje cómo lo ajusto? La respuesta es, depende del problema. O sea, ese factor de aprendizaje es muy empírico, aunque lo que vamos a ver en la próxima clase es el manejo que le damos a eso. Vamos a ver algoritmos de backpropagation que pueden manejar ese factor de aprendizaje, ¿cierto? Pueden darle un manejo. Es decir, que pueden aumentar o disminuirlo de acuerdo a cómo se esté comportando el error. No es perfecto, ¿cierto? Pero permite llegar a converger más rápido que otras implementaciones. Y ustedes lo que van a ver luego, en la literatura son algoritmos de backpropagation que son modificaciones a esto. Algoritmo de backpropagation tal cosa, es la modificación de este algoritmo. Muchos giran alrededor del factor de aprendizaje. Porque es que el factor de aprendizaje hay muchos problemas. Por ejemplo, muchachos, resulta que aquí, en este pedazo, hay algo que se llama un mínimo local. No es un mínimo local, es un mínimo, pero no es el mínimo global. Y aquí viene el problema del factor de aprendizaje pequeño, cuando es muy pequeño, que usted puede empezar a llegar hasta aquí, ¿cierto? Y no puede salir de ahí. Es un problema típico en los algoritmos evolutivos. Si el próximo semestre abren el curso, es uno de los problemas típicos de los algoritmos evolutivos también. Los algoritmos evolutivos y las redes neuronales se parecen muchísimo, porque igual son estocásticos ambos. El algoritmo evolutivo es bajo un fitness y las redes neuronales es bajo unas técnicas, estrategias de aprendizaje, pero es básicamente lo mismo. Ambos tienen parámetros que se ajustan de acuerdo a un procedimiento. Nada más que el algoritmo evolutivo es un poco más libre, esto es un poco más determinista, en ese sentido, porque hay un proceso claro. Pero el algoritmo evolutivo, no, que haga cruce, que haga mutación, no sé si lo recuerdan. ¿Alguna vez han mencionado eso? ¿Algoritmo evolutivo? No. Muchachos, eso es una de las materias más deliciosas que tiene la carrera. Eso hay que comérselo así con... O sea, eso es como cuando uno se compra un pastel para uno solo. ¿Sí? ¿Nunca han hecho eso? Ah, vale. Eso, y como dicen en Los Simpsons, ¿usted nunca se ha comido un pastel solo y le ha echado la culpa al perro? Sí, cuando Ned Flanders se revela, que Ned Flanders era muy santurrón, que Mark le dice eso, pues Mark le dice eso, tú nunca te comiste un pastel de cumpleaños tú solo y le echaste la culpa al perro. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos?
No, muchachos, les falta salir un poco de ese desarrollo de software. Igual el desarrollo de software es importante, pero la universidad es quizás la única oportunidad que tengan de ver algo distinto. ¿Sí? ¿No suena muy triste? No depende de ustedes, la verdad. Depende mucho de ustedes. Ya ustedes, cuando salgan de aquí, el 100% depende de ustedes. ¿Sí? La universidad es importante, pero no es el determinante. El determinante son ustedes mismos. ¿Sí? Ya ustedes verán si prefieren ese, como yo soy muy crítico de ese trabajo en PHP, porque es que hay dos cosas. Está bien, te pagan, es suave, porque usted una vez que entiende eso es muy fácil, pero ¿qué pasa a largo plazo? ¿Qué piensan? Se queda ahí. Se queda ahí, se estanca. Eso le ha pasado, eso a un compañero de nosotros le hemos echado mucha terapia con eso. Él está trabajando en Drupal, ¿cierto? Y está muy cómodo porque es que el trabajo es muy fácil, pero se ha estancado y ahorita se ha dado cuenta. Ya cuando en la empresa le están haciendo como que el guiño que se vaya, se ha metido a otras cosas y ve tecnologías que... Es que de todas maneras, pues, lo que veamos aquí en esta carrera en estos 5 años, no es suficiente. 5 o 10 años ya No nos sirve para nada. no sirve para nada. Es muy cierto. Eso es lo que... Ah, bueno, las matemáticas no. No, las matemáticas no. Con respecto a los paradigmas de programación, si cambia el entorno de programación, si pasamos de máquinas de Turing deterministas a otra cosa, por ejemplo a computación cuántica, toca cambiar todo. Eso, aunque ese salto no se ha dado, pero ese salto se va a dar. Hay que aprovechar que estamos en una época de oro todavía. Pero bueno, la cuestión es, en términos de actualización tecnológica de herramientas, lenguajes, etcétera, etcétera, que se usan en la industria, ustedes deben estar todo el tiempo. Si ustedes pensaron que estudiar se acababa cuando terminan la universidad, se están totalmente equivocados. Al menos de que quieran avanzar. Como le digo, yo tengo compañeros que conocí, yo trabajé en AlertLogic y eso estaba lleno de tulueños. De hecho, cuando yo les cuento la anécdota, cuando yo entré a AlertLogic, ¿cierto? Yo no sabía que existía la Universidad del Valle de Tuluá. Yo ni sabía que existían sedes regionales. Y tenía 21 ya entradas. Yo sabía que, perdón, solo sabía que existía Unidad Valle Palmira. No voy a ser tan mentiroso. Unidad Valle Palmira, pero eso quedaba por allá en un coliseo. Eso nunca me atrajo la idea, por eso siempre me pegué la pela para ir a Cali. Entonces, yo no sabía. Yo cuando entré ahí conocí gente que trabajaba, que era de aquí, egresada. Y muchos de ellos están ya o en Medellín o por fuera del país. ¿Pero por qué? Porque son personas que se rebuscan las cosas. Si ustedes se quedan estancados todo el tiempo en lo mismo, van a quedarse estancados. Van a volverse como el ingeniero que solo sabe Visual Basic. ¿Hay trabajo? La respuesta es sí. ¿Pero hay muchas plazas? La respuesta es no. ¿Qué tal? O sea, si usted ahorita sale un ingeniero que solo sabe Visual Basic, ¿qué pasa? Está llevado, ¿cierto? Es como si yo supiera solo COBOL. Está bien, son ingenieros muy valiosos, porque los bancos el core lo tienen COBOL, pero ¿cuál es el problema? Que si no hay plazas, ¿qué hago? ¿Será que yo puedo innovar y hacer una empresa basada en COBOL? La respuesta es no, porque eso obedece a la necesidad de un nicho muy pequeño. Entonces, la recomendación es, muchachos, todo el tiempo actualicen, ¿sí? Ya se acordarán de mí luego, ¿cierto? Yo ya pasé por eso, pero yo mantengo actualizado, sin que haga nada. Yo mantengo actualizado porque soy docente. Yo tengo que estar actualizado. Me gusta leer mucho para echarles también cuenta, ¿cierto? Bien, muchachos, ahora, ¿qué pasa? Si el error, este es un problema típico del Machine Learning. ¿Qué pasa? Si el factor de entrenamiento es muy pequeño, yo puedo quedar atrapado en un mínimo local. Si quedo atrapado en un mínimo local, he encontrado una buena solución, pero ¿cuál es el problema? No es la mejor, ¿cierto? Yo puedo mejorar ese error, puedo hacerlo, pero mi factor de entrenamiento es demasiado pequeño, por lo que no puedo salir de allí. Por eso, de nuevo le reitero, nosotros podemos ver artículos sobre el backpropagation, ¿cierto? De hecho, en la próxima clase vamos a ver uno que otro, ¿cierto? Donde modifican este algoritmo que vamos a ver para mejorar eso, para mejorar el rendimiento del algoritmo. En ese Calean, el que vieron ustedes vieron un poco de parámetros ahí, ¿no? No sé si alcanzaron a ver en la página que vi. Ni siquiera prestaron atención. Cuando yo abrí la página. Cuando yo abrí la página. Había un poco de parámetros. Ahorita les voy a explicar un poco sobre eso. Hay una vaina que se llama Solver, que es la estrategia de solución. Hay estrategias estocásticas, hay estrategias basadas en diferencias, hay muchas cosas.
Realmente esta estrategia que vamos a implementar nosotros es la menos eficiente. Luego vamos a usar la librería. Es para que ustedes entiendan cómo funciona. ¿Listo? Eso es como en IPO, hágalo primero suave y después use la librería. Ustedes ya tienen derecho a usar librerías, ya se lo han ganado, ya pasaron FADA. Entonces, bueno, no sé, si no han pasado FADA, pues están en un curso donde se supone que tienen el derecho a usar librerías, ¿cierto? Eso es un privilegio, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a encontrar, por ejemplo, muchachos, pero FLP es uno de los cursos más bonitos. Entonces, ¿no? No, muchachos. Pues yo vi que la clase hoy les gustó. O fingieron bien que les gustó. Entonces, muchachos, cuando el factor de entrenamiento es muy pequeño, va a pasar lo siguiente. El error va a bajar, pero se va a quedar estancado. O sea, sabemos que el error podría bajar un poco más, pero él se queda estancado. No sale de ahí. O sea, no es que siempre sea el mismo, sino que varía. Él varía muy poquito, porque él no se puede salir de esa zona. Eso en los algoritmos es uno de los grandes problemas que hay, se llaman mínimo locales, un problema de Machine Learning clásico. Pasa en los clasificadores, pasa en algoritmos evolutivos, pasa en Simulated Annealing, pasa en todo esto, ¿cierto? Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. Ya después de todo este cuentazo, ¿no? Bueno, esa alegría, muchachos, es contagiosa. Bien. ¿Será? Ah, bueno. Yo no sé por qué aquí dicen que, yo creo que aquí hay un problema. Porque si esta derivada dicen que es la sigmoide por 1 menos la sigmoide, eso es cierto, no es cierto, ¿cierto? Hay algo que me molesta. Sí. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿por qué no me salió? A ver, miro. Sí, esta es la sigmoide, pero como esto está elevado al cuadrado, como esto está elevado al cuadrado. Sí. O sea que, no, pero yo necesito saber cómo se sobrescribe eso. Entonces, esta es la función sigmoide, ¿estamos de acuerdo? La derivo. Es que hay algo que no me está gustando. Entonces, esto da menos, este menos, esto es lo que nos da, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo todos? Yo después la reexpreso y esto me da 1 sobre 1 más e a la menos x. ¿Esa no es la función sigmoide al cuadrado? Y este e a la x es lo que no me gusta. Porque, sí, es que también tenía esa, porque me dicen que es s 1 menos, ah, claro. Esperen muchachos, ya creo que ya les puedo explicar eso. Vamos a verlo acá. Entonces sabemos que la derivada es e a la menos x sobre, ¿qué? 1 más e a la menos x elevado al cuadrado. Esa es la derivada, ¿sí o no? La función sigmoide, esta es la función sigmoide que es 1 sobre 1 más e a la menos x. Entonces, ¿por qué esta cosa es igual a tener la sigmoide, factor de 1 menos la sigmoide? Pues vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale la sigmoide? 1 más e a la menos x. Factor de 1 menos e, 1 más e a la menos x. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Ok. Entonces vamos a hacer esto. 1 más e a la menos x menos 1 más e a la menos x y esto al cuadrado. Eso es lo que no me gusta. Ah, ya. Sí, claro. Sí, porque esto toca resolverlo. No, pero hay algo que... Bueno, esto es como tener 1 a la e menos x, factor de 1 más e a la menos x. Bueno, eso es la misma vaina. Entonces saco factor común, ¿no? Ah, sí. 1e más, perdón, 1 más e, factor de 1 más 1 sobre más e a la menos x. ¿Estamos bien?
Esta es función sigmoide y esta es función sigmoide. Pero ¿cómo llegamos de la derivada ahí? ¿Qué es lo que no me gusta? Ah, claro. Claro, muchachones. Es que esto es como tener 1 más e a la menos x factor de 1 más e a la menos x. Pero este e a la x... Pucha. Muchachos, yo creo que hicimos la derivada mal. Tenemos que revisar. A ver. Creo que la pereza jugó esta vez en mi contra. 1 más e a la menos x a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Hago la derivada. ¿La derivada qué es? Es la derivada externa, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada externa? Esto pasa a ser menos 2 y aquí pasa un signo. Y ahora, ¿cuál es la derivada de lo interno? Menos e a la menos x. De aquí obtengo que es 1 más x elevado a la menos 2 por e a la menos x. ¿Estamos allí? Si lo opero, sí me da eso. Vamos a ver, porque las diapositivas pueden tener un error. No me fío. Muchachos, a ver, ayúdenme pues con esto para no quedarnos tanto tiempo detenidos aquí. Tengo esto, ¿cierto? Y esto, pues yo digo que es igual a la función sigmoide al cuadrado por e a la menos x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué me está apareciendo eso? ¿Será que utilizamos esa regla de la división? Es que da lo mismo. Pero es que eso es lo que no me gusta. E a la menos x. Y muchachos, yo puedo sacar eso de ahí así. Porque sí, por regla de la cadena, si derivo esto, ¿qué pasa? Por regla de la cadena, ¿qué pasa si saco esto? Pues da e elevado a la menos x. Esa es la derivada. Lo bueno es que aquí tengo el artículo de la Wikipedia. La ecuación, entonces, en inglés. Aquí yo voy a salir de esa bendita duda. No, porque necesito que eso quede bien claro, porque eso es muy importante para el entrenamiento. Vamos a ver, esta es la función logística. Ay, no, pero hay matemáticas. ¿Dónde está el tema? Ah, la derivada. No, está mal, está la diapositiva mal. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Sí la ven? La derivada es... Pero no está negativa. La derivada de la puede fácilmente calcular la derivada. Vamos a ver qué hacen aquí. Que necesito salir de esa duda. ¿Por qué? ¿Y esa x qué? Uy, muchachos, eso está para... ¡Ah! No, ya, muchachos. No, ya. Lo que pasa es que aquí están... Aquí. Sí, hágala. Quiero salir de eso. Creo que me va a tocar hasta pausar. Ahora le paso un marcador. Quiero salir.